antes de nada, me gustaría saber si alguno de vosotros ha hecho un MOOC. Levantad la mano. ¿Pero acabar o...? O sea, ahí está. Quiero decir que es muy importante saber con quién estamos hablando y de qué estamos hablando, porque si ya habéis hecho y nosotros os estamos explicando no sé qué y no sé cuántos, pues me parece que estamos de sobra. Entonces, ante un público tan moquizado, porque es que la verdad es que yo esperaba menos, pues bueno, yo antes cuando me he puesto a preparar, cuando preparé un poco lo que quería decir y tal sobre la formación de profesorado, dije, bueno, yo me pongo a pensar, ¿cuándo aprendo yo? Yo he aprendido en los últimos años muchísimo más que en toda mi vida anterior junta. Y estoy hablando de mis últimos 10 años, 8 años, 7 años, etcétera. Pero muchísimo más. Y he aprendido siempre porque ahora tengo ganas de aprender. Y antes no tenía ganas de aprender, no tenía curiosidad. Ahora tengo curiosidad casi por todo, demasiada, porque así me va luego, me interesa casi todo. Y también he aprendido por necesidad. ¿Vosotros, aparte de por ganas, por curiosidad, por necesidad, habéis aprendido por algún otro motivo? Por placer. Por placer. Por ejemplo, por sacar un título, también muchas veces igual habremos aprendido, ¿no? Por obligación. Por obligación, por necesidad. Así, bueno, pues recogiendo un poco al hilo de lo que decías tú, Miquel, que las competencias que debe tener un alumno hoy en día, a mí me ha gustado especialmente, hay un montón de artículos que hablan sobre las competencias que debería tener un alumno hoy en día. Esto me ha gustado porque habla, no solamente luego hablaré de las competencias digitales, que son imprescindibles hoy en día, es evidente, pero me gusta porque comenta cosas como, por ejemplo, que puedan ser capaces de transmitir oralmente y por escrito efectivamente o de una manera eficaz, que se habla del pensamiento crítico, de la resolución de problemas, eso estamos todos en el mundo de la educación, ya sabemos que vamos por ahí, que tengan mucha iniciativa, que tengan curiosidad, imaginación, a mí eso me encanta, pero me gustaba también este retrato un poco porque también habla de optimismo, habla de una autorregulación como estudiantes, empatía. A mí me gusta mucho el resilience y el grit que son aquí estoy yo y quiero hacer algo, y el saber amoldarse tampoco un poco a las situaciones. Y luego os he puesto ahí en un círculo lo de la colaboración a través de las redes. Yo creo que esto hoy en día es imprescindible, el aprender de una manera conectada y con todo lo que nos ofrece Internet. Si ya bajamos un poco al plano de las competencias digitales, pues es evidente que cualquier alumno o alumna necesita hoy en día saber buscar de una manera eficaz entre toda la información que hay por ahí. Eso es una de las competencias básicas, escribir con efectividad, conocer todos esos aspectos que tanto nos preocupan y que tanto nos preocupan a los docentes como a los padres, de seguridad en Internet, etcétera. Buscar, presentarse a sí mismos en las redes, saber colaborar, trabajar luego ya otro tipo de competencias con audios, con vídeos y todas esas cosas. Teniendo en cuenta de que ya casi nadie pone en duda de que esto sea así, porque yo me acuerdo cuando empezamos igual hace ya 10 años a hablar de estos temas, o más o menos cuando se empezó con la formación de profesorado en competencias digitales, que todavía se creía que esto no iba a llegar nunca, que estaba ahí y que se iban a perder otros valores, etcétera. Pero bueno, yo hoy os hablo de la formación de profesorado porque justo en todos estos últimos años me he pasado media vida yendo a berritzegunes, a centros, a escuelas, me he recorrido toda Euskal Herria hablando de todo este tipo de historias de formación de profesorado. Y entonces realmente veo la evolución y el cambio que ha habido por parte de todo el mundo. Ahora ya todo el mundo dice, sí, esto es así, ahora ¿cómo lo hacemos? Ahora la siguiente pregunta es ¿cómo lo hacemos? Y antes, en cambio, era un poco de resistencia. Es evidente que si los alumnos tienen que tener esas competencias, pues es evidentísimo que los profesores las tenemos que tener. Si se las queremos transmitir, no va a ser que les vaya
por el aire, o sea, nosotros se las tendremos que transmitir, ¿no? Y siguiendo con el rollo de las competencias del docente moderno, pues fijaros para nosotros qué se nos pide, ¿no? Que seamos comprometidos. Yo creo que esto sería a cualquier profesional, que estemos preparados, que estemos organizados, que seamos organizados, tolerantes, fijaros, abiertos a preguntas, que sepamos contar las historias, que seamos, aquí es donde entra también un poco, ¿no? Lo que les decimos para los alumnos, que es decir. Yo estoy abierta a preguntas, directamente. O sea, he oído, podéis preguntar tranquilamente. Que seamos innovadores, que seamos entusiastas de las nuevas tecnologías, que seamos profesores sociales, que conectemos, que aprendamos en conjunto, en compañía, en conexión, etcétera. Bueno, lo de ser friki lo dejamos, porque tampoco hace falta llegar hasta el máximo. Y bueno, y de aquí no me voy a poner a esto, pero si bajamos al mismo plano que hemos hecho con los alumnos, si bajamos al plano de las competencias digitales, pues a mí me gusta, yo muchas veces a mis alumnos en la universidad y tal les suelo hacer, les paso las 33 competencias digitales que más o menos están identificadas. Digo, bueno, de estas, ¿cuáles te crees capaz de hacer, ¿no? Para saber un poquito. Hay muchísimas, pero bueno, utilizar marcadores sociales para compartir los recursos que encontramos en Internet con los alumnos, con los estudiantes, usar blogs y wikis para crear plataformas de aprendizaje, saber utilizar las redes sociales para conectarse con los colegas, etcétera. Bueno, ya veis un poco de lo que estamos hablando, ¿no? No os voy a aburrir con toda la lista, desde luego, pero el poder recopilar contenido web y que sea un contenido web interesante. Bueno, aparte de eso, yo llevo ya muchos años también, a mí lo que me interesa es que sean los alumnos los que creen el contenido, los que lo hagan, los que lo puedan publicar en la red, que puedan ayudar a otras personas, un poco ese tipo de compartir todo lo que se hace. Aprovechar las herramientas que nos da la web para poder trabajar en grupo, etcétera. Pero claro, bueno, yo creo que ya os habéis dado cuenta que eso es la fecha de hoy. Entonces, eso es lo que se nos pide ahora, pero lo que no sabemos exactamente es lo que se nos va a pedir dentro de 2 o 3 años. Por eso, para mí, más importante y más allá en la formación del profesorado que los famosos o no famosos MOOC o la palabra de moda que sea en ese momento en concreto, a mí me interesa más que todo profesional o todo docente, yo creo que sería extrapolable a cualquier profesión, sea capaz de crearse su propio entorno personal de aprendizaje. Es decir, luego ya veréis a dónde voy y a dónde quiero conectar esto con los MOOCs. Entonces, para mí es mucho más importante esta idea, ¿no? Haciendo un repaso rapidillo, por ejemplo, a mi entorno personal de aprendizaje, pues yo la gran mayoría de la información que recojo, la información que me viene, estoy a la última, pues mucho por Twitter, me llega por Twitter, o por un montón de, por ejemplo, esto es un tweet del otro día y decía competencias básicas del ámbito digital en la ESO y en primaria. Y dije, ay, esto me interesa. Y entonces ya está, hago clic y ya me viene. No hace falta que nadie me lo dé. Yo ya sé qué fuentes son las que me interesan. Ya sé los blogs que consulto. Por ejemplo, me parece interesante que todo el mundo pudiera tener un lector de RSS, por ejemplo, que bien puede ser Twitter, que total recibes la información suscribiéndote a ella, suscribiéndote a las personas, entidades que te interesan, o también puede ser un formato de este tipo en el cual tú te suscribes a los contenidos que te interesan y te van llegando y los vas repasando, etcétera. Pues son maneras de estar un poco formado, de estar en constante, porque yo creo que ahora, con lo que hemos visto el panorama anterior, es más que nunca importante tener una formación permanente. Bueno, luego no me quiero adelantar. Os voy a decir, entonces me parece muy interesante todas estas historias, el saber, por ejemplo, que todo lo que me viene luego, si es a través de Twitter, se puede marchar. Pues en vez de dejarlo marchar, pues utilizar este tipo de maneras para poder gestionar mi contenido, poder llevarlo a Facebook o llevarlo a Twitter o poder guardarlo en mi librería digital o compartirlo con no sé quién. Hay estrategias para
para poder hacer todo esto, ¿no? Este es, por ejemplo, pues un marcador social en el cual yo puedo guardar para mí, pero también puedo guardar para toda mi clase o toda la universidad o mis compañeros de trabajo, etcétera. Entonces, a mí me parece mucho más interesante el poder llegar a este tipo de historia, ¿no? El poder gestionar todo tipo de contenido, de todo lo que yo voy a necesitar a lo largo de mi andadura profesional, qué es lo que quiero conseguir y cómo lo quiero conseguir. Para eso tengo que tener una estrategia y para eso tengo que saber por dónde andar, ¿no? En todo este vasto mundo de Internet. También tengo que tener, pues, tengo que ser capaz de publicar mi contenido, si así lo quiero, publicar mi contenido para mis alumnos, etcétera, o publicarlo en Twitter y tal. Y mucho más importante que todo eso, para mí, en la formación continua y permanente del profesorado, serían los RPAs, que sería lo mismo, pero las redes personales, ya no los entornos y todo cómo gestiono yo mi información, sino las redes personales de aprendizaje, con quién conecto, a través de quién aprendo, con quién puedo llegar a hacer proyectos, etcétera. Hoy en día, para poder realizar cualquier proyecto, y todos los que estamos en la mesa somos partícipes de eso y lo hemos hecho muchísimas veces, no hace falta más que un tuit directo a alguien para poderte poner a trabajar y crear un proyecto. O sea, es una cosa tan sencilla como eso, no te lo dice nadie. Tú ves esa necesidad, crees que lo puedes hacer y lo puedes hacer. Entonces, a mí me interesa mucho más esta idea. Estas redes que pueden ser, que muchas veces cuando hablamos de redes personales de aprendizaje, etcétera, parece que todo tiene que ser digital, etcétera, y en cambio, bueno, pues ya sabemos que nosotros somos personas muy sociales y siempre, además, estamos en todas partes presencialmente también. Entonces, yo no me voy a escaquear tanto como Miquel y voy a ir un poquito con lo de los MOOCs, pero la pregunta es, además es pregunta con trampa. Es pregunta con trampa. Si los MOOC pueden servir en la formación del profesorado, por supuesto que pueden servir, por supuestísimo que pueden. Para mí, lo que hay que hacer es probar siempre nuevas fórmulas. Y lo más importante, sea que yo adquiera mi conocimiento a través de un MOOC o a través de un proyecto que yo haya generado, para mí es mucho más importante de que eso, que yo sea consciente de mis propias necesidades, de lo que necesito aprender, ¿no? Y ser autónoma. Para mí eso es imprescindible. Sería una de las, no sé si una competencia o qué, pero sería lo que yo aconsejaría a todo el mundo que está en la docencia, o sea, el tener claro por dónde puede tirar, ¿no? Eso se dice fácil, porque yo me dedico justo a eso y les enseño a los profesores de la universidad, estoy en ese tema, y entonces ya sé que al principio es andar perdido, pero yo creo que ya no tiene ningún sentido el ofrecer un curso de algo, porque las cosas se pueden aprender, si tú quieres aprenderlas, tienes infinidad de recursos para poder hacerlo. Y me voy a explicar ahora un poco mejor, porque dicho así parece un poco raro. Entonces, ¿los MOOC pueden servir? Sí, pero, por ejemplo, fijaros en este mapa. Este es de hace unos días, que lo ha puesto la Open Education Europa, que el otro día anduvimos hablando en Twitter sobre esto, porque claro, aparecen ahí todos los MOOCs que tenéis en Europa, etcétera, y en España 129 de 376. ¿Ves qué poderío hay en el esto, ¿no? Decíamos que igual estaría un poco inflado el tema, pero bueno, es verdad que aquí cualquier cosa es el primer MOOC de no sé qué, y todo el mundo tiene el primer MOOC de lo que sea, no importa qué. Entonces, luego debatiremos, supongo, a qué se le llama MOOC, qué condiciones tiene que ser para que se considere un MOOC que es un MOOC, y bueno, y con qué intención nacieron y ahora en qué se han convertido o qué hay. Entonces, a mí, en cuanto si soy profesor y me interesa aprender algo, por ejemplo, en esos MOOCs que tenemos ahí, que no hace falta ni que sean en lengua anglosajona, ni inglesa, ni nada, en español hay también, etcétera. En euskera no hay porque no lo hemos hecho, ya ha habido alguno en euskera, uno sobre Android que lo ha hecho además Gorka está aquí y que luego nos puede hablar sobre su experiencia, pero se puede aprender sobre humanidades, sobre ciencias, sobre tecnología, sobre empresa, todo lo que queráis, gratis.
normalmente. Se quedan con tus datos, pero hoy en día también cuando haces clics en Google también se quedan con tus datos y ya lo damos por hecho. O sea, hay veces que demonizamos algunas cosas y otras las damos gratuitamente. Entonces, hasta en ese sentido, si yo soy profesora o soy docente, puedo aprender y además va subiendo la tendencia de los MOOCs. A mí me interesa bastante más del tipo de MOOCs que últimamente están proliferando, lo pongo más en mayúsculo, más grande, con la C por delante, más que con la X, que serían los ex-MOOCs, esos son un poco lo que han explicado antes al principio, que se basarían en contenidos audiovisuales. Tú ves un vídeo más o menos fantástico y maravilloso, una simulación o un PDF también puede ser, o puede ser una línea temporal, cualquier cosa que te dé la información y luego tienes unas respuestas y vas pasito a pasito, vas haciendo el multiple choice típico y te llega la respuesta. Entonces, no le veo yo nada de malo a eso, me parece una manera de adquirir un conocimiento muy concreto. Si lo que quieres es saber cómo se hace un PowerPoint, pues tranquilamente puedes hacer, bueno, no creo que ni se necesite hacer un MOOC para eso, pero bueno, podría ser. Y en cambio, a mí los que más me interesan y me parecería más interesante si volviéramos un poco al origen de los MOOCs y esos cursos que se dieron al principio con esa filosofía completamente abierta, que eran, tú puedes entrar en el curso en el momento que quieras, puedes usar los materiales, los puedes reutilizar, los puedes cambiar, te los puedes quedar, puedes hacer cualquier cosa con eso, no tienes que dar mucha explicación. Y me parece que ese tipo de MOOC sí podría ser interesante para nuestra formación. Por ejemplo, aquí estamos en un entorno muy pequeño, todo el mundo nos conocemos, podría ser válido, pero no es imprescindible. Desde luego, si alguien o una universidad, que todos estamos en ello, nosotros en nuestra universidad también estamos con el tema deberían darse, en mi opinión, condiciones muy específicas para llevar a cabo un MOOC, es decir, que dé un valor añadido, realmente añadido, que no exista, que sea en euskera, por ejemplo, podría ser uno, pero podrían ser muchas más cosas, ¿no? Que ese contenido, pues, no sé, algo que no te lo va a dar Harvard, porque si te lo va a dar Harvard, pues ya está allí y puedes hacerlo de allí. Entonces yo lo que decía es eso, ¿no? Que me interesa mucho más el aspecto ese de aprendizaje en red, como el poder tener el ser capaz de moverte bien por la red, el tener tus contactos, el poder hacer proyectos en conjunto, se aprende muchísimo más así. Y luego, en cuanto a contenidos concretos también, porque, bueno, antes de llegar a eso también, antes de que se me olvide, me parece importantísimo, sobre todo donde vivimos nosotros, por las características, por ser una lengua minoritaria, etcétera, me parece interesantísimo que todos los profesores, y yo creo que ya estamos tardando mucho, que todos los contenidos que creamos fueran en todos los colegios, en todas las icastolas, en las universidades, etcétera, fueran abiertos, con licencias Creative Commons y que todo el mundo pudiera hacer uso de esas. Y sobre todo, muy importante, que a nuestros alumnos les inculcáramos esa filosofía, porque al fin y al cabo lo que se necesitan también son contenidos. Entonces, una persona en un instituto, en cuarto de ESO, si está hablando de las células, lo mismo está hablando de las células otra persona en el instituto de al lado. Y entonces estamos haciendo muchas veces esfuerzos ingentes para crear materiales que muchas veces se podrían reutilizar y se podrían adaptar a los usos que nos convienen. Entonces también me parece que la red da, aparte de los MOOCs, me parece que hay interesantísimas opciones para aprender. Por ejemplo, a mí me encanta asistir a webinars. Por ejemplo, estoy en casa, por Twitter me llega que ahora empieza una webinar sobre... los webinars son seminarios, pero en vez de venir aquí por la tarde o lo que sea, estaría en casa y hay un profesor que está explicando algo con una presentación. O sea, es un formato muy simple.
Entonces, hay esto sobre una herramienta en concreto que me interesa aprender y en vez de estar yo salseando todo el rato y perder tiempo, igual digo, pues hoy me interesa que me lo expliquen. Y entonces voy ahí, me dan la posibilidad de chatear, de preguntar, todo gratis, etcétera. También me parece interesante, luego de esas webinars, las grabaciones que se quedan se dejan en Internet normalmente. Entonces, me parece interesante también que si no he podido asistir a esa hora, saber que se ha dado esa webinar y luego poder ir en cualquier momento a consultarlo. Pero yo ya para ir acabando, me parece mucho más interesante el poder coger de los MOOCs, si los vamos a utilizar, su lado más positivo, que sería el lado el que a mí que es lo que he hablado un poco Ainhoa al principio, cuando estaba hablando del buen lado, que era la conexión entre las personas y sobre todo que además es una plaza muy interesante para saber, porque si estás haciendo un curso de Android como han hecho ellos, es una manera de identificar qué personas nos interesan los mismos temas y podemos llevar a cabo proyectos en conjunto. Eso es, luego ya hablaremos de las partes oscuras que las tienen, que tienen los MOOCs. Pero bueno, me quedo yo siempre con las personas y con la interacción. Y entonces, para acabar, me interesan especialmente los MOOCs en la formación del profesorado, que creo que incluso pueden ser válidos si se organizan bien o se tiene el objetivo muy claro. Cuando yo puedo entrar y salir, cuando me dejan, es lo que os comentaba antes, cuando me dejan los contenidos, cuando yo los veo, yo eso es lo que considero un curso abierto, que yo pueda hacer más o menos lo que quiera, que no esté bajo llave y que no tenga que andar explicando nada. Y esa es la parte que me parece más interesante, no sé a vosotros. Yo con esto ya, más o menos, si tenéis preguntas o lo que sea, estaré encantada de responderos. ¿No? O sea, yo creo que eso, el ver la parte buena, en defecto de que lleguemos luego a la parte mala, ¿no? Sí hay elementos que en este tipo de formación o en otras nos puede servir de sitio de encuentro a las personas que nos aglutinen, ¿no? Lo de Android, hasta la gente que tiene iPhone le puede venir bien, ¿no? Pero sobre todo eso, por lo de generar comunidad, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos que tú ves como más positivos de cara a aglutinar a grupos con intereses comunes? Dices en cuanto una vez que pones en marcha un MOOC o lo demás. No, yo creo que lo bonito, el lado positivo de crear comunidad es cuando muchas veces, a mí me ha pasado, ¿no? En Twitter tú pones o lanzas una pregunta o alguien te lanza a ti una pregunta y tú la retuiteas porque no sabes. Eso es lo que me gusta a mí de la comunidad, el poder aprender entre todos. Y luego hay muchas escalas para poder aprender, porque muchas veces en un entorno MOOC se puede, yo he estado la semana pasada en un congreso en Berlín y se habló también, se debatió con un punto de vista muy diferente al que vamos a hablar hoy seguramente, porque los puntos de vista positivos y el negativo quedó allí perfectamente clarísimo entre un montón de gente que había participado en MOOCs y luego vosotros nos decís a ver si estáis contentos o no. Ellos decían que muy contentos y que además uno dijo, y le aplaudió todo el mundo luego, yo me quedé alucinada, que empezó a llorar cuando se acabó el MOOC porque ya había creado tantas afinidades con personas, etcétera, que le dio mucha pena porque ya habían hecho pues unos foros de encuentro muy interesantes. Y entonces, vosotros los que habéis... espera una pregunta. ¿Cuántos habéis comenzado un MOOC? Comenzar. ¿Y cuántos, vale? ¿Y cuántos habéis acabado? ¿Los mismos? ¿Acabar? Es que esto también... Sí. Bueno, no pasa nada, porque yo también he empezado un MOOC que no he acabado, alguno que otro, lo demás sí. Entonces, también es interesante, no sé si tenéis perspectiva, habéis avanzado tanto como para acabarlo, o no sé por qué lo habéis dejado, si porque no os ofrecía nada de interés o simplemente porque habíais entrado a salsear, que también puede ser. Yo a veces entro, salseo y me voy, pero también me parece una parte válida, Pero en lo que decías tú, José, me parece sobre todo ese poder yo escribirles a Miquel y a Merche hoy por la noche, que no sería ni la primera vez ni espero que sea la última, y poder decir, pues esto, se me ha ocurrido esto, y el poder generar esas comunidades de aprendizaje.